En esta mañana quiero hablar de un hombre de la Biblia por supuesto, no vamos a hablar del Corán. Vamos a hablar de un hombre de la Biblia que siempre ha llamado mi atención desde que era pequeño. Un hombre muy fuerte, un hombre muy irruente, muy impetuoso, un hombre fuerte como la piedra, pero también un hombre que es muy terco a veces, muy cabezón, como los italianos. Un hombre que a veces malentendía lo que le estaba enseñando el maestro y actuaba en la carne, actuaba por su propia fuerza. Un hombre, pero que a pesar de su carácter imperfecto, a pesar de sus fallos, a pesar de sus miles de errores, fue utilizado poderosamente por Dios. ¿Sabes de qué estamos hablando? ¿De quién? ¿David? ¿Pastor Tony? No. De Pedro. Pedro fue un tremendo hombre de Dios, pero también fue un hombre. ¿Tenemos el PowerPoint disponible, Rami? ¿Para esta tarde en Lorca? Sí, gracias. Pedro fue un tremendo hombre de Dios, pero fue también un hombre que cometió muchísimos errores. Ahí, vamos a ver si funciona. Y un error muy frecuente que cometemos es pensar que los hombres y mujeres de la Biblia, aquellos grandes hombres y mujeres de fe, aquellos hombres que escribieron la historia, aquellos hombres que Dios lo utilizó para sanar, para traer avivamiento, muchas veces lo imaginamos como hombres y mujeres perfectos, ¿verdad? Lo imaginamos como hombres que nunca tuvieron dudas, que nunca tuvieron errores, que nunca tuvieron fracaso, que nunca se sintieron mal. Muchas veces leemos la Biblia e imaginamos a aquellas personas como los superhéroes. Yo de pequeño, ¿te ha pasado alguna vez? Sí, lee de Pedro y dice, wow, qué hombre de Dios. Lee de Moisés y dice, wow, qué hombre de Dios. David, el gran hombre según el corazón de Dios. Y te hacen un estereotipo del hombre y la mujer de Dios, de hombre perfecto, de hombre que nunca se equivocaron, de hombre que siempre cumplieron el plan de Dios sin fallar. Yo de pequeño cuando leía que Pedro caminaba sobre las aguas, yo le pregunté a mi maestra, ¿Pedro sabía volar? Imaginaba a Pedro que tenía como una capa. Imaginaba a David ahí con una corona y estilo Thor. Pero la Biblia no cuenta que estos grandes hombres de Dios, esta mujer de Dios, ellos también estuvieron sujetos a las mismas tentaciones, a la misma prueba, a la misma dificultad que tú y yo vivimos cada día en nuestro caminar con el Señor Jesús, con nuestro Maestro. Los hombres y las mujeres que leemos en la Biblia eran hombres y mujeres naturales. Di conmigo, natural. Pero que tenían un Dios sobrenatural. Eran hombre y mujer como tú y yo. Muy natural, con imperfección, hechos de carne y hueso y tenían sangre. No tenía sangre azul, tenía sangre roja. Eran hombres natural, pero que tenían un Dios sobrenatural. Fueron grandes en la fe, pero fueron también personas que se equivocaron en muchas de sus decisiones. Fueron personas que tomaron mala decisión, como Salomón. Fueron personas que renegaron a veces la voluntad de Dios, como Jonás. Y fueron personas que se equivocaron una y otra vez, como el mismo Pedro, como David, como Moisés y como casi todo en la Biblia. Y la Biblia, ¿saben? No oculta los errores de los grandes de la Biblia. La Biblia no oculta las equivocaciones que ellos tuvieron. La Biblia no oculta la caída que ellos tuvieron. ¿Por qué? Para enseñarnos, a mí y a ti, que fueron hombres normales, que tuvieron un Dios sobrenatural. Pero entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cómo es que a pesar de ser hombres y mujeres como tú y yo, con las mismas imperfecciones, ellos llegaron a ser los grandes héroes de la Biblia? ¿Cómo fue que ellos fueron los soldados de Dios? ¿Cómo fueron aquella persona alistada en el ejército de Dios? ¿Por qué estos hombres y estas mujeres fueron agentes de avivamiento en aquel tiempo? En esta mañana vamos a estudiar la vida de todo el hombre de la Biblia. ¿Sí? No. Vamos a estudiar solo la vida de uno de estos grandes hombres. Yo como tengo reunión esta tarde a las 7, podemos estar aquí hasta las 6:30, vemos todo el hombre y mujer de la Biblia y luego nos vamos todos para Lorca. No. Vamos a estudiar solo la vida de uno de estos grandes hombres, en quien en una etapa de su vida
También le falló a Dios. Bueno, yo creo que le falló mucho más que una sola vez. Pero que a pesar de sus errores, a pesar de su carácter, a pesar de equivocarse una y otra vez, siempre estuvo dispuesto a volver a empezar. Un hombre que aprovechó la segunda oportunidad, un hombre que aprovechó la misericordia y la gracia de Dios y el perdón de Dios. ¿Cuánto han disfrutado del perdón de Dios? ¿Cuánto han vivido la gracia de Dios? La misericordia de Dios. Por eso podemos cantar y danzar como locos por Jesús. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas en la vida y hemos dicho cosas y luego nos hemos arrepentido? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado que a veces ha dicho cosas y luego dice, no lo tenía que haber dicho? Ha hecho cosas y dice, wow, sí, no lo tenía que haber hecho. ¿Y cuántas veces nos gustaría regresar atrás en el tiempo, verdad? De un mes, de un año, de... Otro dice, me gustaría regresar a mi otra vida antes de reencarnarme. ¿Cuántas veces nos gustaría regresar atrás en el tiempo? O tener una máquina del tiempo con una pantalla táctil ahí y decir, bueno, voy a regresar al año 2007 y poder cambiar lo que hice o poder cambiar lo que dije en aquel día. ¿A cuánto le gustaría tener una máquina del tiempo? Yo tengo una en mi casa. No, tristemente no tenemos ninguna máquina del tiempo. Tristemente no podemos regresar atrás en el tiempo y muchas veces hemos deseado tener una segunda oportunidad. Muchas veces hemos deseado regresar atrás en el tiempo para cambiar aquella cosa que hemos hecho, para cambiar aquella cosa que hemos dicho. Muchas veces hemos deseado tener una segunda oportunidad para arreglar o para no perder aquella persona valiosa o para no perder algo que para nosotros fue muy valioso. Dios es. ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces lo cantamos? ¿Cuántas veces aparece esta palabra en el medio de nuestra canción? Pero cuando nosotros decimos, cuando nosotros declaramos que Dios es misericordioso, eso significa que tú y yo estamos diciendo que Dios perdona a todos los pecadores que se arrepienten de verdad de todo corazón. Y nos hacen un regalo que no merecemos. Ni hacen un regalo, no hace el mejor regalo que podemos recibir en toda nuestra vida. El regalo de la salvación. No podemos merecerlo, pero sí tenemos que aceptarlo. La palabra misericordia se extrae de la palabra griega miseria y significa, mira lo que significa. El significado de esta palabra es ser afectado por la miseria de otro. Escucha bien. Miseria significa ser afectado por la miseria de otro con la intención de ofrecerle ¿qué? Consuelo y alivio. Ser misericordioso significa que Dios carga con el dolor de otro. Ser misericordioso significa que no solo Dios le siente algo por tu dolor, sino que Él decidió cargar tu dolor. Y no solo carga tu dolor, sino Él hace algo, Él actúa, Él se mueve en acción para traer alivio y consuelo a tu corazón y a mi corazón. Y cuando la palabra dice, sed también vosotros misericordiosos, nos está enseñando que tú y yo no solo tenemos que sentir el dolor de la otra persona, porque esto es el primer proceso. Cuando tú estás en intimidad con Dios, Dios te hace sentir su corazón. Te muestra su corazón, te hace sentir el dolor que está en su corazón. Pero esto es el primer paso porque hay un proceso, porque el siguiente es que tú también puedas cargar con este dolor y sea agente para traer alivio y consuelo a las personas que te necesitan. Dios es infinitamente misericordioso. Él carga nuestro dolor. Lo cargó en la cruz y nos regaló a su Hijo para transformar nuestro dolor en gozo. ¿Cuántos han recibido este milagro de Dios en su corazón? ¿Cuántos pueden decir, yo vivía en dolor, yo vivía en tristeza, yo vivía en depresión, pero el gozo de Dios llenó mi corazón, el amor de Dios llenó mi corazón? Dios te ama con amor eterno y nos da una nueva oportunidad. Gloria a Dios por cómo se presentó en nuestra vida y nos dio una segunda oportunidad sin nosotros merecerlo. Wow. Y hoy es un día de salvación. Hoy es un día de oportunidad. ¿Cuánto creen?
¿Cuánto creen que estamos en un tiempo profético de oportunidad, de proceso, de formación para cumplir lo que Dios quiere, para entrar en el 2020, año de gloria y de cosecha para nuestra vida? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 36. El mensaje de hoy lo he titulado Dios de nuevas oportunidades. Juan capítulo 13, versículo 36. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hasta aquí la palabra de Dios. Para Pedro, la vida sin la presencia física de Jesús era algo inimaginable. Jesús se había presentado en la vida de Pedro. Jesús le cambia la vida, Jesús le cambia la identidad, Jesús le cambia el nombre, le da ahora una misión, le da un propósito, le cambia los paradigmas de su mente, le empieza a cambiar lo que él creía que era algo verdad, le empieza a romper toda su estructura en su mente, y le empieza a dar propósito, le empieza a dar sentido a la vida de Pedro. Y Pedro comienza a caminar 3 años al lado de su maestro. 3 años siguiendo al maestro, 3 años viendo cómo su maestro hacía milagros, hacía señales, como su maestro enseñaba, como su maestro traía alivio, traía consuelo, traía amor a la vida. Y Pedro estaba al lado de Jesús y ahora Jesús le dice, me voy a ir a un lugar a donde vosotros no me podéis seguir. Y Pedro no podía imaginar su vida sin la existencia física de Jesús. Y Pedro le hace una promesa. Y yo estoy seguro que Pedro cuando lo promete lo hace de corazón. Y Pedro de corazón le dice, que tú te vas a ir y yo no te puedo seguir. Mi vida voy a poner por ti. Mi vida pondré por ti. Pero como Jesús ya sabía toda la cosa, le profetiza algo. ¿Y qué le dice? Si antes de que el gallo cante, ¿me vas a negar? ¿Cuántas veces? Y yo sé que todos hemos escuchado esta historia alguna vez, ¿verdad? ¿Has escuchado, has leído esta historia? Es una historia que se ha predicado en la escuela dominical, que se ha predicado en conferencias, en aniversario, en la plaza. Una historia que seguramente has escuchado más de una vez en tu vida. Pero en esta mañana vamos a ver una enseñanza poderosa que está en esta escritura y que va a traer transformación, restauración y libertad en nuestra vida. Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto de este pasaje. Acabamos de leer el capítulo 13 del libro de San Juan. Y los capítulos de San Juan, los capítulos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del libro de San Juan, se conocen como el discurso del aposento alto. ¿Por qué? Porque Jesús se iba a ir. Jesús tenía que ser arrestado, Jesús tenía que morir. Y entonces él sabía lo que iba a ocurrir y decide de tomar un momento íntimo con sus amados. Y entonces Jesús se lo lleva a todos los discípulos al aposento alto en Jerusalén. Yo estuve ahí cuando estuvimos en Israel, o por lo menos lo que dicen que era el aposento alto donde Jesús hizo su última cena, su última Pascua. Y el Señor se retira con su discípulo en un momento de intimidad, un momento donde le va a abrir su corazón, a donde va a tener la última cena con su discípulo. Y en este texto que hemos leído nos encontramos entre la noche y la madrugada de cuando Jesús viene arrestado. Y el capítulo 13 es un capítulo precioso. Y en este capítulo Jesús le enseña a sus discípulos el verdadero significado del servicio. El verdadero significado de amar a la gente. El verdadero significado de amar a Dios, de ayudar a las personas. Y en los primeros versículos del capítulo 13 podemos ver cómo Jesús le lava los pies a su discípulo y le está enseñando el significado de servir. Que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Él se iba a ir, le quedaban una cuanta hora. Y entonces como un padre que se va a ir, junta a su pollito, junta a su hijo y le va a decir la última enseñanza, la más importante, la última palabra antes que se vaya. Y Jesús le lava los pies a su discípulo.
El versículo 21, él muestra en este capítulo la aflicción que está en su corazón. ¿Por qué? Porque uno de sus amigos le iba a traicionar. Uno de sus discípulos le iba a traicionar. El trato ya había estado y lo iba a vender por una cuanta moneda. Y faltaban pocas horas para que esto pudiera ocurrir. Y en el versículo 33 Jesús acaba de decirle a sus discípulos lo que hemos leído. Le dice, yo me voy a dirigir a un lugar a donde vosotros no podéis seguirme. Y en este contexto, en este momento, en el versículo 37, siguiente, en el versículo 37 le hace una promesa a Jesús, Pedro a Jesús, y le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Y Pedro le hace una promesa a Jesús. ¿Y qué le dice? Mi vida. ¿Qué le dice, iglesia? Pedro le estaba diciendo, Pedro le estaba prometiendo, Señor Jesús, no te puedo seguir. Yo voy a ir a la cárcel en tu lugar. Si hace falta, yo voy a morir por ti. Si es necesario, yo voy a poner mi vida por ti. Yo estoy dispuesto a poner mi vida por ti. En el original dice, aunque todos se avergüencen de ti, yo no me voy a avergonzar. Yo voy a morir por ti. Yo estoy dispuesto a cualquier cosa para ti. Qué promesa tan bonita, ¿verdad? Pero ¿qué le profetizó Jesús? Siguiente, versículo 38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le hacemos promesa a Dios? ¿Cuántas veces nos llenamos la boca y la bolsa también de promesa a nuestro Dios? Promesa que la hacemos con el corazón, promesa que creemos que vamos a poder cumplir. Así como Pedro le prometió con el corazón. Los matrimonios se prometen amor eterno hasta que la muerte no separe. Luego al tercer mes quiere ver cómo puede matar a su mujer para separarse. Parece chistoso, pero en España 1 de 3 matrimonios terminan separándose. Y esta estadística está creciendo aún en la iglesia evangélica. Pero se prometen amor eterno, se prometen fidelidad, se prometen el entregarse el uno a otro. Hacen un pacto delante de Dios. Y lo hacen de corazón. Los hijos le prometen a su padre. Ya se están poniendo nerviosos aquí. Que ya no van a repetir ninguna asignación, ¿verdad? En la escuela como el año pasado. Que van a estudiar. Que se van a comprometer. Y cuando termine esto que no lo tenía que decir, o sea. Y cuando termine el año, en el lugar de repetir 2 asignaciones como el año pasado, le repiten 4. Asignatura en español, ¿verdad? Gracias. Y lo prometen los padres, le prometen a los líderes, papá, me voy a comprometer con el grupo de jóvenes, voy a estar los viernes en compañía de profetas. Los empleados le prometemos a nuestro jefe que ya no vamos a llegar tarde al trabajo, ¿verdad? Es la última vez, te lo prometo. Y los cristianos le prometemos a nuestro Dios que nos vamos a comprometer más con Él. Cuando escuchamos mensajes de aliento, o sobre todo cuando empieza el nuevo año, ¿verdad? Típico, el primero mes, 31 días de enero, 13 o 21 días de ayuno. Y te estás comprometiendo con Dios y lo prometes de corazón, estás con tu mujer y dices, este año nos vamos a comprometer con Dios. En este año nos vamos a comprometer con alguna área en la iglesia, algo tenemos que hacer. Este año ya no quiero ser un cristiano dominguero, vamos a ir también los miércoles, vamos a decirle al pastor que abrimos nuestra casa para que nuestra casa sea una casa de bendición en esta ciudad, para que nuestra casa sea casa de luz. Los músicos se comprometen a venir a ensayar. Sí, este año voy a ir a ensayar. Este año voy a aprender canciones, porque lo estamos haciendo para Dios. El domingo pasado contaba en Lorca
En uno de los viajes que hice hace 10 años, estábamos de gira en México. Y cuando terminamos el concierto y la predicación, el taller para músicos, se me acercó un chico, un hombre, y me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Y digo, claro, dime, ¿cuál es tu necesidad? Y dice, quiero tocar como tú. Y digo, ¿quieres tocar como yo? Digo, claro, vamos a orar. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva tocando el piano? Y dice, 6 meses. Digo, ¿qué? Digo, ¿estás tomando clase de piano? Y dice, no. He aprendido todo el acorde por YouTube. Es igual es para Dios, ¿qué más da? Y yo cuando regresé al hotel, ahí Dios me dio un mensaje que se intitulaba La excelencia para nuestro Rey. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cosas por el mundo y somos excelentes. Le ponemos disponibilidad, le ponemos excelencia. Pero muchas veces cuando lo hacemos para nuestro Dios, no tenemos tiempo de venir a ensayar, no tenemos tiempo de practicar. Y bueno, quiero cerrar ahí. Luego ya daremos, Tony, un taller para adoradores. No sé por qué Dios me llevaba a decir esta palabra, pero yo sé que es en el momento oportuno. Y nos comprometemos con Dios a darle lo mejor. Nos comprometemos con Dios a venir a la iglesia. Y pasan las semanas, pasan los días, pasan los meses. Y la iglesia, la Biblia sigue todavía ahí muy bonita en la estantería. Tenemos una Biblia preciosa. Y no la abrimos para que no se gaste, ¿verdad? Y pasan los meses y seguimos con los mismos problemas. Pero le hemos prometido algo con el corazón a Dios. Hasta la dieta, ¿no? Que tiene que empezar el lunes. A veces te pregunto, ¿el lunes de qué año es? Esto he dicho para poner una sonrisa sobre el rostro. Yo veía muy serio. ¿Es fácil prometer, sí o no? Pero es muy difícil a veces cumplir. Es fácil dar tu palabra a una persona, pero ¿cuántas veces es difícil cumplirla? Y dice la Biblia, es mejor no prometer cosas, es mejor no dar tu palabra si después no la puedes cumplir, es mejor que no te comprometas con tu boca. ¿Cuántas personas conoce que sabe que no puede contar con ellas? Porque te prometen cosas y sabe que te va a dejar tirado. Sí, pastor, nos vemos mañana a las 5 de la tarde estoy ahí. Y tú le tienes que decir, ven a las 3. A ti te esperamos a las 3. Porque sabe que llega 2 horas después. Algunos se ríen de nervios. La palabra ya está entrando en tu corazón. Levanta tu mano y empieza a arrepentirte ya, ¿no? Yo creo personalmente que Pedro le hizo esta promesa a Jesús con el corazón. Él no pensaba que iba a fallar. Pedro le dijo, yo voy a ir por delante tuya, yo voy a poner mi vida por ti. Yo si hace falta voy a morir, yo no te quiero dejar. Igual cuando le prometemos nosotros a Él, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mi mujer. Iba a ser otra broma, pero no. ¿Qué pasó con la promesa de Pedro? ¿Qué pasó con lo que Pedro le prometió? Vamos a leerlo juntos. Siguiente. Capítulo 18, versículo 15. Y en este momento, cuando vamos a leer este mensaje, tiene que entender que en este momento el Señor Jesús ya había sido arrestado. Capítulo 18, versículo 15. Dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido de sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. Pedro le hace una promesa que rompe en menos de 24 horas. Pedro rompió la promesa. Y es interesante notar que la primera vez que Pedro hace esta negación, la primera vez que Pedro dice de no conocer a Jesús, no fue delante de una autoridad religiosa, no fue delante de una autoridad política, no fue delante de una persona famosa, fue delante de una simple criada. Una simple persona dice, ¿no eres tú también de su discípulo? Y Pedro dijo, no lo soy.
Y según Mateo, que él cuenta lo mismo, Pedro en este momento pretendió fingir, no entender lo que la criada le estaba hablando. Pero la criada estaba hablando y Pedro se hacía el disimulado, el desentendido, como que no la estaba entendiendo, como que la criada estaba hablando en italiano. En italiano dice, en el original dice, Pedro se hizo el tonto para no ir a la guerra. Él hizo el disimulado, la criada le hizo una pregunta y él actuó como que no la había ni escuchado esta pregunta. Una simple criada. Y esto nos enseña algo, iglesia, esta mañana. Es que tenemos que tener cuidado de no renegar a Jesús, de no negar a nuestro Maestro en la cosa pequeña de nuestra vida. En aquella cosa que para nosotros parecen insignificantes. Tenemos que tener cuidado de no negar a nuestro Maestro en la cosa que para mí, para ti, a veces no le damos mucho valor, no le damos mucho significado. Bueno, es una cosa pequeña. ¿Por qué? Porque el Maestro conoce nuestro corazón. Primero Samuel, creo en el capítulo 3, dice que Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre mira según su apariencia, el hombre mira según lo que tiene por delante, el hombre ve, entonces hace un examen y luego dice lo que crees, dice la Biblia, pero Dios mira en el profundo de nuestro corazón. Él escudriña nuestro corazón. A Él no le interesa tanto lo que tú puedes hacer para Él. A Él le interesa quién Él es para ti. Tenemos que tener cuidado de no renegar a Cristo en la cosa pequeña. Tenemos que tener cuidado de no negarlo en aquella cosa que no le damos mucha importancia. Porque aquel que fiel en lo poco, sobre mucho Dios lo pondrá. Siguiente, versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así responde al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de su discípulo? Y él negó y dijo, no lo soy. Y Pedro lo niega por segunda vez. Y según Mateo, que cuenta esta historia otra vez, Pedro en este momento no solo dice no lo sé, Pedro empieza a jurar. Pedro empieza a prometer. Dice, yo os juro que yo a esta persona no lo conozco. Él ya no estaba haciendo el disimulado, él ya no se estaba haciendo el desentendido, sino ahora sabía perfectamente lo que estaba diciendo y ahora empieza a jurar de no conocerle. Y entonces aquí vemos cómo la negación va aumentando, va creciendo. Es una negación progresiva. Y cuando tú, amado, le niegas a Cristo en las cosas pequeñas, puedes estar seguro que esto traerá una consecuencia. Cuando tú mientes, tiene que decir otra mentira, ¿sí o no? Y cuando tú dices otra mentira para arreglarlo, tiene que decir ¿qué? Cuando tú niegas a Jesús en la cosa pequeña que para ti son insignificantes, esto te llevará a renegarlo otra vez en cosas aún mayores. Por eso los jóvenes muchas veces se nos acercan para consejería. Y no jóvenes, dice, pastor, es que yo no sé cómo me encuentro en esta situación. Yo no quería. Pero empecé por ver solo una foto de esta chica en Instagram. Y era una foto muy sencilla, no tenía nada de malo. Pero luego yo necesitaba buscar algo más. Y entonces empecé a meterme a ver cosas que no tenían que ver. Y sin darme cuenta, ahora me encuentro atado a la pornografía por 35 años y no puedo salir. Este testimonio me lo dijeron hace menos de un mes en otra nación. Y cuando menos te lo esperas, te encuentras traicionando a tu mujer, traicionando a tu iglesia, traicionando a la gente que te quiere y no sabe por qué empezó. La negación y el pecado siempre van creciendo, siempre van aumentando de manera progresiva. Por esto tenemos que tener mucho cuidado de no empezar a negarlo en las cosas pequeñas. Siguiente, versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo,
¿no te vi yo a ti en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez. ¿Y qué pasó? Enseguida cantó el gallo. Y Mateo dice que la tercera vez que Pedro estaba negando a Jesús, él no solo disimuló de no conocer a Jesús, él no solo ya empezó a jurar, dice que la tercera vez ahora Pedro lo que estaba haciendo empezó a maldecir. Pedro empezó a maldecir, Pedro empezó a decir palabras malas, a decir palabrotas. ¿Para qué? Para que la otra persona no lo podían conocer. Lo que estaba haciendo Pedro empezó a poner su palabra, a poner la palabra de Dios en su boca. Lo que él estaba haciendo, él se disfrazó del mundo. Empezó disimulando, empezó jurando y terminó hablando como ellos. Terminó disfrazándose del mundo. Y enseguida el gallo cantó 3 veces. Pregunta: ¿has negado, iglesia, alguna vez a nuestro Maestro Jesús? Y no hace falta que contestes, sino hazte una pregunta a tu interior, a tu espíritu. Pregúntate: ¿he negado alguna vez a mi Maestro Jesús? ¿Cuánto Pedro habremos aquí en esta mañana? ¿Cuánto Pedro estamos aquí? Que le hacemos preguntas y luego nos resulta difícil prometerla. Y no solo no prometemos lo que no solo no cumplimos lo que hemos prometido, sino muchas veces también negamos a Jesús. Y a lo mejor no negamos a Jesús de una manera verbal, o puede que sí. Pero muchas veces negamos a nuestro Maestro por la cosa que hacemos, por cómo actuamos, por nuestros hechos. ¿Por qué? Porque negamos a Jesús cuando dañamos a otra persona. Negamos a Jesús cuando no amamos a nuestro hermano. Cuando no amamos a nuestro enemigo. Renegamos del Maestro cuando podemos hacer algo y no lo hacemos. Porque muchas veces creemos que pecar es hacer algo malo. Mientras Proverbios creo que dice: el que puede hacer algo y no lo hace, está pecando. Cuando tienes la oportunidad de hacer algo bueno y no lo estás haciendo, ahí estás negando a tu Maestro. Negamos a nuestro Señor cuando no damos buen testimonio con nuestra vida. Cuando no damos buen testimonio en nuestra manera de conducir. Cuando no damos testimonio en nuestra casa, empezando por nuestros hijos. Por la manera de cómo hablamos a nuestra esposa, por la manera de cómo hablamos a nuestros familiares. Renegamos a nuestro Señor Jesús cuando hablamos de una manera equivocada, cuando nos comportamos de una manera equivocada, cuando no somos buen testimonio en el vecindario, en nuestro trabajo. Hay algunos que dicen: pastor, yo soy un agente secreto de Dios. Nadie sabe a dónde yo trabajo que soy cristiano. Vosotros reí. A los pastores nos pasan muchas cosas muy... Pero mira, lea atentamente esta anotación que escribí esta mañana. Siguiente, por favor. Aunque nuestra palabra no lo hace, todo lo que hacemos le habla a otro si conocemos o no conocemos a Jesús. No hace falta decir que conocemos o no a Jesús. Las personas lo verán en nuestra manera de hacer. Las personas lo verán en nuestra manera de hablar. Las personas lo verán en nuestra manera de... Siempre digo que la mejor predicación que podemos dar a nuestros hijos es nuestro ejemplo. Ellos podrán escuchar miles de mensajes de parte de su padre, pero lo que ellos creerán es lo que yo soy en mi casa, 24 horas delante de ellos. Aunque nuestra palabra no lo hace, todo lo que hacemos le habla a otros si conocemos o no a Jesús. Si nuestra vida no refleja la obra del Maestro amado, le estamos negando. Si nuestra vida no refleja su amor, no refleja su misericordia, no refleja su perdón, tú y yo le estamos negando. Si tú y yo no nos comprometemos de verdad con Dios, con lo que Él quiere de nuestra vida, si no le entregamos el señorío completo de nuestra vida, entonces tú y yo le estamos negando.
si no le agradamos, si no dibujamos un rostro, una sonrisa sobre el rostro de nuestro maestro, significa que tú y yo lo estamos negando. Si Él no es feliz con nuestra vida, significa que algo no está bien entre lo que nosotros creemos y entre lo que nosotros somos. Si estamos viviendo una vida en pecado, por supuesto que estamos negando a nuestro maestro, ¿verdad? Aunque nuestra palabra no lo hace, todo lo que hacemos le habla a otro si conocemos y amamos a nuestro Maestro Jesús. Siguiente. ¿Qué sucedió a la tercera vez que Pedro negó a Jesús? Este amigo empezó a cantar. Ahora te imaginas si todos nosotros anduviéramos con un gallo que cantaría cada vez que le fallamos a Dios. Yo hace unos años le preguntaba a mi esposa, ¿quién es este que va vestido ¿de qué iba vestido? ¿No? ¿De Bob Esponja? Siguiendo a este hombre en la calle. Entonces ella me explicó que aquí hay un trabajo que se llama el cobrador de frac. Un hombre que se viste de Bob Esponja, de lo que sea, de gallo, y va nada más a tu lado todo el rato. Para que la gente sepa que tú le debes dinero a alguien. ¿Te imaginas si tú irías todo el tiempo con un gallo cerca de ti? Y cada vez que te equivocas, cada vez que mientes, cada vez que fallas, el gallo, ¿qué crees? Algunos gallos se quedarían afónicos. Tendría que llamar refuerzos. ¿Has visto alguna vez aquella persona que van con un papagayo sobre su hombro? ¿Sí? Es muy famoso en algunas naciones del mundo. Hay gente que compra un papagayo y va con una mascota todo el día. Otros van con monos. Yo hace poco fui a predicar a Cartagena y vi un hombre que iba con un cerdo paseando. ¿Sí? Un cerdito vietnamita. Ahora, es la moda ahora. Y imaginaros si en vez de un papagayo tuviéramos un gallo sobre nuestros hombros que cantaría todo el rato. Un gallo cubano, un gallo pequeño, mira. Lo vamos a importar para España. Yo creo que aún en estas 4 paredes habría puro canto de gallo. Algunos dicen, sí, pastor, pero cuando empezamos a alabar y a adorar, yo sí escucho muchos gallos que están cantando aquí. No, este otro discurso. Adoramos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voz. Y los que no saben cantar lo hacen sentado, sin micro. Gracias a Dios no tenemos ningún gallo, pero tenemos a alguien mejor. Tenemos al Espíritu Santo, que no está sobre nosotros, que no está solo alrededor nuestro, sino que está adentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo el que se encarga de señalar nuestra falta. El Espíritu Santo que nos muestra cada vez que nos equivocamos. Y el Espíritu Santo que tiene la responsabilidad de poner en nosotros, de señalar nuestra falta y poner aquella tristeza que nos lo lleva a arrepentimiento de corazón, para levantarnos y para restaurar nuestra relación con Dios. Es por esto que Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Siguiente, por favor. Él escribe, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de quien no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? La muerte. Amado, no es tan malo sentirse mal cuando estás pecando. Al contrario, si no te sientes mal es cuando tienes un problema de verdad. Cuando tú te equivocas, porque todos nos equivocamos, queriendo o no queriendo, somos pecadores, todavía tenemos este cuerpo y hasta que Cristo nos viene, tenemos una lucha primero con nosotros mismos. Por eso Pablo dice, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que yo no quiero hacer me sale natural, porque tenemos una lucha, nos equivocamos y si no podemos equivocar. Pero ahí cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo nos hace sentir mal y nos pone una tristeza en nuestro corazón. Y dice Pablo, esta tristeza es muy buena, porque la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza del mundo produce muerte, mientras la tristeza que viene del Espíritu Santo produce ¿qué? Arrepentimiento. Esta tristeza no viene para condenarte.
Esta tristeza no viene para criticarte, esta tristeza no viene para tirarte en el suelo, para juzgarte. Esta tristeza viene para restaurar tu vida, para levantarte, para que pueda producir un arrepentimiento real en tu corazón. Y esta tristeza es la que produce vida. Él quiere que tú disfrutes de su infinita gracia. Él quiere que como hijos no nos quedemos estancados, ahí tumbados. Él te quiere levantar. Él quiere que tú sientas su infinita gracia, su amor, su perdón. Por esto dice, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto pueden decir amén? Si lo creen, dale un aplauso fuerte a Dios. Pero esta iglesia no importa, a Él no le importa tanto la condición de cómo tú hayas llegado de esta manera aquí, esta mañana. A él y a nosotros no importa cómo tú vas a salir de este lugar. Porque el problema es si tú te sales igual, con el mismo pecado, te sale igual con el mismo dolor, te sale igual con la misma tristeza. Pero hoy es un Dios de salvación, hoy es un día de salvación. Hoy es un día de oportunidad. Y si lo crees, si se abre tu corazón, tú puedes salir de este lugar transformado por la gracia de Dios, transformado por el amor de Dios, transformado por su palabra, transformado por la sangre de Jesús, que como cantaron, limpia, purifica, restaura, levanta, sana y trae libertad. Dios es un Dios de oportunidad. Díselo a tu vecino. Si está durmiendo, despiértalo. Dile, buenos días. Dios es un Dios de oportunidad. Díselo proféticamente. Dios es un Dios de oportunidad. Hoy es un día de oportunidad para tu vida. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 narran esta historia de Pedro. Narran lo que Pedro estaba viviendo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en el comienzo, la Biblia nunca oculta nuestras faltas. La Biblia nunca oculta los defectos de estos hombres. Los 4 hablan del episodio de Pedro. Y en el libro de Lucas, el médico amado, el que nos da algunos detalles más. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 22, desde versículo 61. Siguiente, por favor. Lucas, capítulo 22, versículo 61. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Y es increíble pensar que en el momento que Pedro lo niega por 3.ª vez, en el mismo momento que dice por 3.ª vez, empieza a hablar mal y dice, yo no le conozco. En este mismo momento, él se da la vuelta y se cruza con la mirada de su maestro. Y el gallo empieza a cantar. Y a Pedro se le revela lo que él había hecho. Pedro entiende la gravedad de su negación. Él ve la mirada del maestro, se cruza con esta mirada, se acuerda de la palabra de Jesús y empieza a llorar amargamente. Y yo creo personalmente que la mirada del maestro no fue una mirada de condenación. No fue una mirada como decirle, vete, le he dicho yo, Pedro, que me iba a negar. Yo creo que la mirada del maestro fue una mirada de amor, una mirada compasiva. Una mirada que le dijo, no te preocupes, Pedro. Yo sé que Él va a dar mi vida por ti. Y Lucas escribe que después de este momento Pedro empezó a llorar amargamente. Y hay muchas maneras de llorar, ¿verdad? Cada uno llora a su manera. A veces hay llanto que te hacen reír. A veces ve a una persona como llora y te da por reír porque empieza como... Yo tengo 3 hijos y cada uno llora de una manera. ¿Verdad? Marco llora con nervios, enfadado. Francisco llora y no puede parar.
Y David llora y empieza a dar puñetazos. Los que estaban aquí adelante lo pueden confirmar, ¿verdad? Sorry. Hay muchas maneras de llorar y es interesante que en el griego existen varias palabras implementadas que se utilizan para expresar el llorar, el llanto. Y hay una palabra que se refiere a cuando tú estás llorando silenciosamente mientras las lágrimas caen por tus ojos. Pero la palabra que aquí es implementada, cuando dice, y Pedro lloró amargamente, es una palabra que está describiendo un llorar con gemidos audibles, un llorar fuerte, un llorar con dolor, un llorar con angustia del alma. Pedro estaba llorando con dolor fuerte, con dolor de angustia, con gemidos que se podían escuchar. Y el dolor de Pedro, la amargura de Pedro, era una evidencia externa de que estaba ocurriendo un verdadero arrepentimiento en su corazón. El arrepentimiento por haberle negado. El arrepentimiento por haber dejado a su maestro solo en aquel momento. Y aquel hombre fuerte, aquel hombre impetuoso, aquel hombre que era capaz de cortar la oreja a una persona, aquel hombre que era terco, que era fuerte, ahora lo encontramos, que estaba llorando amargamente. Estaba de rodillas llorando, llorando y llorando y llorando. Qué escena más triste, ¿verdad? Pero la historia no termina así. Dísela a tu vecino, dile, la historia no termina así. La historia no termina así. No hay libro más precioso que la Biblia. A mí me encanta leer y estudiar cada personaje, cada historia. Me encanta ver cómo la vida de un hombre y una mujer que a pesar de sus errores fueron transformados y fueron utilizados por Dios de gran manera. Cuando me viene alguien, un joven, una persona que no es cristiana y me dice, pastor, es que yo no leo la Biblia porque es aburrida. Digo, mentiroso, es aburrida para ti porque nunca la has leído. O porque no se te ha revelado todavía. Porque la Biblia es preciosa. Y vamos a terminar leyendo cómo termina esta historia. Abriendo nuestra Biblia en el libro de Juan. Otra vez en el capítulo 21. Mientras quiero pedir al músico, por favor, si pueden subir. Para terminar adorando. Juan capítulo 21. Versículo 4. Y en este capítulo, en este versículo, antes de leerlo, quiero que entiendas, que te imagines que Jesús en este momento ya había sido arrestado, había muerto y había resucitado. El maestro había muerto. Y Pedro sentía que él no era adapto para estar en el ejército de Dios. Pedro se sintió como que no había pasado el examen, que no había sido aprobado. Pedro se sentía culpable por lo que había pasado. Pedro sabía que había dejado a su maestro solo, que le había negado ahí y después debajo de la cruz. Entonces Pedro regresa a su antigua vida. Pedro regresa a su antiguo oficio y sale a pescar con sus compañeros. Y ahí es cuando ocurre lo que vamos a leer. Juan capítulo 21, versículo 4. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos no se habían dado cuenta que era Jesús. Versículo 5. Y Jesús le dijo, hijitos, ¿tenía algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Él le dijo, echar la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la grande cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Es una historia emocionante, ¿sí o no? Yo me lo imagino como la historia de una película de Hollywood, una historia poderosa. Porque es la misma historia que muchas veces tú y yo hemos vivido con nuestra vida. Es la historia que representa mucho de lo que estamos aquí. ¿Por qué? Porque no es necesario renunciar completamente de Dios para alejarte de Él. Tú puedes estar haciendo un servicio en la iglesia y puedes no estar conociendo a quién está sirviendo. Tú puedes estar tocando, puedes estar cantando y le canta palabras muy bonitas,
pero no conoce a quién le estás cantando. Incluso decía yo en un taller para pastores, podemos predicar la palabra de Dios sin conocer al Dios de la palabra. Y este episodio es parecido a la historia de la vida de muchos de nosotros cuando, después de ser testigo de la maravilla de Dios, después que el amor de Dios nos encontró, nos transformó, nos limpió, después de que Dios nos rescató de la muerte eterna, Él nos dio vida. Y no solo nos dio vida, sino Él nos llamó a mí y a ti para una tarea especial. Él quiere contar conmigo y contigo. Después de todo esto, nosotros decidimos deliberadamente de negarle, de fallarle. Fallarle con nuestras acciones, fallarle con nuestra manera de hablar. Y olvidamos por completo lo maravilloso que Él ha sido por nosotros. Siguiente. Y la Biblia no habla de cómo estos discípulos estaban pescando, estos discípulos estaban en sus barcas, estos discípulos habían dejado todo lo que Cristo le había dicho, ellos la habían puesto aparte porque ellos no se sentían aprobados por el maestro. Y entonces ellos decían, vamos a hacer otra vez lo que sabíamos hacer. Pedro, ¿qué somos nosotros? Pescadores, vamos a pescar otra vez. Y estaban ahí pescando. Yo me imagino que estaban medio deprimidos. Y encima de todo la Biblia dice que habían estado toda la noche sin pescar nada. Estaban trabajando, estaban deprimidos. Habían regresado otra vez a pescar con las redes y todo lo que era el trabajo de un pescador. Y después de trabajar toda la noche dice que no habían pescado nada. Imagínate por un momento cómo se sentían los discípulos en este instante. Y en aquel instante, mientras ellos ya estaban limpiando las redes, cuando ellos ya estaban preparando todo para regresar a su casa, ahí aparece un hombre desde la playa, desde la arriba, y le empieza a decir desde lejos, hijito, ¿tenéis algo para comer? Y yo dije, no, Juan, ¿quién es este? No tenemos. Ok, echar la red otra vez a la derecha de la barca. Y yo me imagino que los discípulos empezaron a decirse, Pedro le decía, Juan, dile por favor a este hombre que nos deja tranquilo. Ahora nos quieren enseñar a nosotros cómo tenemos que pescar. Habían estado toda la noche trabajando sin pescar nada. Y se le presenta a una persona, ellos no entendían, dice la Biblia, expresamente ellos no sabían que era Jesús. Entonces para ellos era un desconocido. Se le presenta a una persona y le dice, inténtalo otra vez, tira la red a la derecha. Yo me imagino el carácter de Pedro, que dice, me faltaba a mí solo este hombre aquí. Y a lo mejor ahí salió Juan, estoy parafraseando, y a lo mejor ahí salió Juan y le dijo, Pedro, pues, si igual no hemos pecado nada, ¿qué más nos da? Peor que esto no nos puede ir. Vamos a intentarlo otra vez. Dice que lo vamos a intentar. Y echan la red a la derecha de la barca. Dice, en el momento que echan la red, y se llegó a aquellas redes una cantidad tan grande de peces que ellos no la podían tirar, que no lo podían recoger. Algo milagroso, algo sobrenatural estaba ocurriendo en aquel momento. Y entonces mientras ellas echan otra vez las redes, otra vez estaban cansados, estaban deprimidos, estaban sin fuerza. Y empiezan a ver aquella grande multitud, aquella grande cantidad de peces que estaban llegando y llegaban solo a las redes. Juan, el discípulo amado, empezó a pensar, esto a mí me es familiar. Esto ya no ha pasado una vez. Cuando estábamos con el maestro, que nosotros no, cuando el maestro se presentó por primera vez, nosotros no estábamos pescando nada. Y Jesús dijo, echad la red en el otro lado como la pesca milagrosa. Él empezó a recordar que algo había pasado que era similar a unos cuantos años, unos cuantos meses antes. Entonces en aquel momento él levantó la vista, miró y se dio cuenta que aquel que le estaba hablando era el maestro Jesús. Entonces él se le acerca a Pedro y le dice, Pedro. Y Pedro dice, ¿qué quiere Juan? Ayúdame, ven, no, Pedro, para un segundo. No, Juan, no podemos parar porque se van a romper las redes, vamos a perder los pescados. Y Juan le dice, Pedro, escúchame, aquel es el maestro. Y Pedro levanta su mirada, deja las redes, deja los peces. Y cuando ve que el maestro, dice que dejó todo, se ciñó la ropa, se puso lo primero que pilló y se tiró
y empezó a nadar para regresar a su maestro. Él se quería encontrar con su maestro que estaba en la playa. Pedro le había fallado. Pedro había roto su promesa. Y Pedro había vuelto a su antigua vida. Pero voy a decir algo. Fue el maestro el que fue otra vez en su búsqueda. Fue el maestro que fue en búsqueda de su discípulo. Es el pastor que va en búsqueda de sus ovejas. Jesús fue a buscarle una vez más. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidad. Porque Dios es un Dios de nueva oportunidad. Y aunque tú y yo no lo merezcamos, su amor es eterno. Y aunque tú no lo merezcas, en esta mañana sigue en tu búsqueda. Él sigue buscando tu corazón. Él sigue tocando a la puerta de tu corazón. ¿Por qué? Porque Él te ama con amor eterno. Porque Él te quiere llenar de su amor. Porque Él te quiere llenar de su misericordia. Porque Él te quiere llenar de su perdón. ¿Y qué vamos a hacer delante de este amor tan grande? Pregúntale a quien está a tu lado. Dile, ¿qué vas a hacer delante de este amor tan grande? ¿Qué vas a hacer? Así como el padre del hijo pródigo. Dice que cuando su hijo se fue, dice, él todos los días salía a la puerta de su casa deseando y esperando ver otra vez a su hijo regresar por aquella puerta, por aquel camino. Así Dios va todos los días en nuestra búsqueda, amados. Y Juan se acerca a Pedro y le dice, Pedro, es el maestro. Y Pedro deja las redes, deja los peces, se levanta, se pone delante de la barca, empieza a mirar, y cuando se da cuenta que es el maestro, dice, él se puso lo primero que pilló. A lo mejor se puso algo de Juan, se equivocó, no lo sé, pero se ciñó de lo primero que se puso y se tiró. Pedro ya no podía esperar. Escúchame, cuando él entendió que había una segunda oportunidad, porque Pedro le había fallado, Pedro había roto la promesa, y él se creía que ya no había oportunidad porque el maestro había muerto. Y esto es muchas veces lo que el enemigo no quiere hacer entender a mí, a ti, que ya no hay oportunidad para tu vida, que ya no hay esperanza. Y él te sigue diciendo, estás siguiendo pecando porque eres un pecador, porque esta es tu condición y esto es lo que vas a vivir. Vas a ser igual que tu padre, vas a ser igual que tu madre, vas a vivir los mismos errores que han vivido tus abuelos. Y Satanás sigue diciendo mentiras y quitando la esperanza. Pedro estaba sin esperanza. Pedro estaba otra vez trabajando en lo viejo, pero cuando se dio cuenta que era el maestro, él entendió que era un día de oportunidad. Él entendió que había una nueva oportunidad. Cuando él de verdad levantó la mirada y vio que en el otro lado había el maestro, él se puso la ropa y no pudo esperar, escúchame, que la barca llegara a la orilla. Y él dejó a todos los discípulos encima de la barca y él se tiró y empezó a nadar y empezó a nadar y empezó a nadar. Y Pedro empezó a nadar más fuerte que nunca en toda su vida. Y yo me imagino que mientras Pedro nadaba, su corazón latía tan fuerte, porque él estaba esperando regresar a los brazos de su maestro. Yo me imagino que cuando Pedro estaba nadando, estaba recordando cada vez que le negó a Jesús, cada vez que le falló, cada vez que le dijo, no soy, yo no lo conozco, yo no sé este hombre quién es. Yo me imagino que cuando Pedro estaba nadando, él se acordó el sonido de aquel gallo que cantó. Un sonido inolvidable para su vida. Mientras Pedro estaba nadando, Pedro recordó aquella mirada compasiva de amor de su maestro, justo en el momento que había fallado. Pero estaba anhelando llegar otra vez a los brazos del maestro para tener una segunda oportunidad. Y cuando llegaron también todos los otros discípulos, cuando llegó el barco, cuando llegaron los discípulos a tierra, dice que Jesús le preparó un desayuno. Jesús le preparó de comer. Dice, había pescado a la brasa, pan y alioli. No, el alioli ahí pegaba.
pero no estaba. Ya me da hambre. Y Jesús le estaba sirviendo comida otra vez. Otra vez Jesús le estaba dando pan, como en la última cena. Jesús le estaba dando pan, Jesús le sirve pescado a sus discípulos. Y después del desayuno, Jesús se le acerca otra vez a Simón Pedro y le dijo: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Qué episodio tan maravilloso, iglesia. Qué episodio tan maravilloso. Todo es por su gracia. Todo es por su misericordia. Todo es por su amor infinito. Y lo que parece que estaba arruinado, Dios lo restauró, fue restaurado por el Maestro. Lo que parece arruinado en tu vida, lo que parece que no tiene esperanza, el Maestro anhela restaurarlo. Anhela reconstruirlo, anhela declarar y soplar vida allá donde el enemigo ha soplado muerte. ¿Cuántas veces Pedro lo negó? ¿Cuántas veces Pedro lo negó? ¿Cuántas veces el Maestro le pregunta: ¿me amas? ¿Por qué? Porque Jesús estaba restaurando a Pedro. Jesús en aquella mañana estaba restaurando la identidad de Pedro. Jesús lo quiere restaurar completamente. Por cada vez que le negó, Él le hizo hacer una declaración profética. Por cada vez que Él lo negó, Jesús le dijo decir: te amo, te amo, te amo. Jesús estaba sanando la cicatriz en el corazón de Pedro. A la misma manera como este mensaje, como el Espíritu Santo está sanando cicatriz en tu corazón. Y este fue el punto de partida de la vida de Pedro. Fue ahí cuando empezó de verdad la vida de Pedro. Aquellos 3 años con el Maestro fueron 3 años de entrenamiento. Pero se fue y él regresó otra vez a su antigua vida. 3 años de discipulado con el Maestro. A veces los jóvenes se quejan y dicen: he tenido 4 o 5 años de discipulado con el pastor, con el otro pastor. Escúchame, 3 años de discipulado con el Maestro de los maestros, con Jesús. Y parece que no sirvió nada en la vida de este hombre. Y regresó otra vez a su antigua vida. Pero en aquel momento que Jesús le restaura el llamado, le restaura el corazón, en el momento que Jesús cura las cicatrices, en el momento que lo levanta otra vez, ahí encontramos nuevo Pedro. Y algunos capítulos después, en Hechos capítulo 2, tú te encuentras a esta misma persona que estaba deprimida, a esta misma persona que estaba casi semidesnuda, esta misma persona que estaba sin fuerza, sin trabajar. Te lo encuentra poniéndose de pie con la fuerza del Espíritu Santo y empezar a predicar un mensaje tan poderoso. El primer mensaje, 3,000 aceptaron a Dios. El segundo, 5,000. Y así. Al principio te hice una pregunta, iglesia. ¿Qué hizo que estos hombres llenos de errores y imperfecciones llegaron a ser los hombres y mujeres de fe? ¿Cuál fue esta diferencia? Que a pesar de sus imperfecciones, siempre estuvieron dispuestos a que la misericordia y la gracia de Dios los restaurara. Que a pesar de sus errores, no se quedaron estancados, no se quedaron en el fracaso, sino decidieron levantarse y con el poder del Espíritu Santo pudieron cumplir el llamado que Dios tenía para ellos. Yo no sé personalmente en qué momento estás pasando de tu vida. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. Si todo está genial. Si estás en un momento de bendición. O si a lo mejor estás a punto de decidir de tirar la toalla. A lo mejor le estás dando un tiempo a Dios. O a lo mejor estás aquí, pero con tu corazón estás otra vez en tu antigua vida, en tu antiguo trabajo, en tu antigua barca. Pero en esta mañana te quiero decir proféticamente que la mirada de Dios está puesta sobre tu vida.
que la mano de Dios está puesta sobre tu vida. Y Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, de segundas oportunidades. Él es un Dios misericordioso. Y Él va en tu búsqueda. Si necesitas restauración en tu vida, si el Espíritu Santo está encendiendo un fuego en esta mañana en tu corazón, por favor, mientras todos estamos con los ojos cerrados, o quiero pedir a todos, por favor, que podamos cerrar nuestros ojos. Si necesita correr a los brazos del Maestro, allá donde estás, te quiero pedir que te ponga de pie. Corre a los brazos del Maestro. Corre así como lo hizo Pedro. Ponte de pie y corre a los brazos de tu Maestro, Señor Jesús. No te vayas de este lugar en esta mañana así como has llegado. No te vayas, amado, con tu mismo problema. No te vayas con el mismo pecado. No te vayas con el mismo dolor. No te vayas con la misma enfermedad. Dios es un Dios misericordioso. Él quiere cargar con tu dolor. Él quiere romper tus pecados. Y sobre todo, Él quiere traer alivio y consuelo. Él quiere sanar la cicatriz de tu corazón. Su palabra dice: el que cubre su pecado no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Alcanza la misericordia de Dios. Alcanza el consuelo de Dios. Alcanza el alivio de Dios. Alcanza la misericordia, el amor, el perdón, la gracia de nuestro Padre. Corre a los brazos del Maestro. Él está tocando a la puerta de tu corazón para poder entrar. Y sabes, Apocalipsis 3:20, este versículo, quédate con tus ojos cerrados, por favor. Este versículo lo utilizamos muchas veces para los inconversos. Pero Apocalipsis 3:20 es Dios hablando a su iglesia. Y Él dice: ella aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si Él está a la puerta y llamo, mi pregunta es: ¿qué hace Él a la puerta? ¿Por qué está a la puerta y no está adentro? ¿Por qué lo hemos sacado afuera? ¿Por qué hemos cerrado la puerta? ¿Y por qué Él no se va? ¿Por qué Él sigue ahí? Pero este versículo dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios te amó desde el momento que tú empezaste a respirar, y te va a amar hasta el último latir de tu corazón. Jesucristo en esta mañana está tocando a la puerta de tu corazón. Y si tú con tu hecho lo has dejado afuera, si queriendo o no queriendo, con tu manera de hablar, con tu manera de ser, lo has dejado afuera, escúchame, Él no se irá, Él no se va. Porque Él sabe muy bien que tú y yo sin Él nada podemos hacer. Él sabe muy bien que tú y yo sin Él nada podemos hacer. Él va en tu búsqueda. Aún no lo merezcamos, su amor es eterno. Y en esta mañana Él va en tu búsqueda. Él quiere cargar con tu dolor. El Maestro está tocando a la puerta de tu corazón. Porque Él te ama con amor eterno. Déjale entrar en esta mañana. Déjale entrar y déjale llenar tu vida de su amor, de su gracia, de su perdón. Iglesia, es tiempo de bajar del barco. El tiempo de bajar del barco de nuestra vida. Barco de comodidad, barco de seguridad. Es tiempo de dejar de controlar nuestra vida. Es tiempo de saltar del barco y correr al encuentro con nuestro Maestro. Así como corrió, como saltó Pedro para encontrarse con Él. ¿Por qué no te ciñas los vestidos allá donde estás? Salta del barco de tu vida y corre a tu encuentro con el Maestro.
En su presencia sentirás como su amor te alcanzará. En su presencia estás sintiendo el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Yo no sé cuántas veces lo has podido negar, pero en esta mañana Él te pregunta, ¿me amas? Y te llama por nombre y te dice, Sori, María, Juan, Joaquín, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Él está llenando tu corazón de su amor. Él te quiere dar identidad. Vamos a adorarle. Y mientras le cantas, deja que el Espíritu Santo siga ministrando a tu corazón. Si tienes que arrepentirte como Pedro y si sientes llorar amargamente, hazlo. Si sientes llorar, simplemente deja caer las lágrimas, no importa cómo lo hagas. Lo importante es que el Espíritu Santo está trayendo arrepentimiento, no para condenarte, no para juzgarte, sino para restaurar tu vida, para restaurar tu identidad, para restaurar la cicatriz de tu corazón y volverte a restituir el llamado, para seguir al Maestro, para seguir sus pasos, para completar lo que Él empezó en esta tierra. Vamos a adorarle.